Hemos planteado esta mesa redonda en el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental para intentar establecer ideas que podían cambiar y vertebrar el futuro industrial de Andalucía y, por tanto, cooperar al desarrollo industrial y al desarrollo de la región nuestra de Andalucía. Para ello hemos reunido una serie de expertos, todos ellos ingenieros industriales, colegiados en nuestro colegio, y si me refiero a ellos de izquierda a derecha, tenemos a la izquierda del todo José Joaquín García, trabaja en el sector industrial, es por tanto buen conocedor del mundo industrial. A continuación tenemos a Francisco Fernando Fernández Torres, es también ingeniero industrial, ha desarrollado toda su vida profesional en el sector industrial minero. A continuación estoy yo, que soy Aurelio Zaña, el decano del Colegio de Ingenieros. También trabajo en el sector de la ingeniería industrial, soy profesor de la Universidad de Sevilla en la Escuela de Ingenieros y decano de este colegio desde hace 10 años, ¿no? A mi izquierda tenemos a José María Bueno Lidón, ha sido decano de este colegio, es también buen conocedor del sector industrial, de la economía en general, ha sido profesor de la escuela, catedrático de la Escuela de Ingenieros, presidente del Monte, presidente de muchas organizaciones empresariales y empresas, y bueno, toda una referencia, por tanto, cuando se va a hablar de estos temas, ¿no? Y por último tenemos a la derecha de la cámara completamente a Julio Alba Riesco, también ingeniero industrial, ha sido director general de Industria, conoce bien la industria en Andalucía, funcionario de la Junta de Andalucía, ha sido inspector de trabajo y bueno, colaborador ha sido de este colegio, ¿no? Vamos a empezar entonces un poco el debate, de forma que bueno, pues cada uno va a expresar aquellas ideas que a su juicio piensan que podían desarrollar Andalucía como fundamentalmente dentro de los vectores industriales y vectores productivos, que son los que pues, creo que todos nosotros pensamos son los que pueden contribuir más de una forma estable al desarrollo económico de nuestra región, ¿no? Mientras que vamos calentando motores, voy a hacer un poco un análisis de los antecedentes y de bueno, documentos y documentos de referencia que tenemos encima de la mesa, ¿no? Me referiré también a las últimas jornadas que hizo ASIAN, la Asociación Superior de la Ingeniería de Andalucía, en la que participó nuestro colegio con una ponencia y en la que bueno, pues dimos un espectro bastante amplio de lo que hay hasta ahora encima de la mesa, de los caminos que faltan por recorrer y en definitiva, de los sectores que nosotros pensábamos que tendríamos que potenciar. Esta mesa redonda trata de ir un poquito más, centrar un poquito más el tiro, ir más al grano con ideas más concretas, ¿no? Básicamente, documentos que tengamos encima de la mesa, pues estaría la Agenda para el Fortalecimiento del Sector Industrial de España, elaborado por el Ministerio. Bueno, porque es un documento que está ahí elaborado, que se ha planteado, pero que de él poco se ha ejecutado, ¿no? Y ahora tenemos también en debate dentro de la región la estrategia para el fortalecimiento industrial de Andalucía 2020, ¿no? Es un documento que ahora mismo está en fase de desarrollo de ideas y en fase de comentarios por parte de los agentes económicos y sociales. Y bueno, pues es un documento al que nos referiremos posiblemente varias veces dentro de este pequeño debate, ¿no? También tenemos como información de partida la idea de la Unión Europea de que de aquí al 2020 el 20% del PIB sea de origen industrial, ¿no? Pues esto es un reto que ya veremos si aquí en Andalucía es posible conseguir o si por contra nos vamos a tener que dar un plazo superior. No quiero aburriros con cifras y datos, pero vamos, hoy por hoy el PIB industrial de Andalucía no llega al 13%, ¿no?
Si alguien quiere empezar a romper el hielo, si no, pues sigo yo hablando hasta que vayáis motivando, ¿no? Yo me he planteado aquí algunas de las ideas que, bueno, pues que seguramente saldrán a lo largo del debate, ¿no? Y por tanto, pues preferiría que fuese vosotros los que lo vayáis contando, porque seguramente coincidiremos en muchas de ellas, ¿no? Por romper un poco ya, Aurelio. Acércate al micrófono. Sí. Al micrófono. Hay una cosa, por clarificación, claro, esto es un marco tan amplio de discusión que como no nos centremos, que es lo que estás intentando hacer, no terminaríamos nunca, y es en qué marco nos movemos. Es Andalucía, región Andalucía, inversiones industriales públicas y o privadas que sirvan de tracción y para crear después aguas abajo mayor riqueza, ¿no? Digo con esto porque con referencia a si ese es el documento, bueno, pues creo yo que se puede hacer una discusión no estéril. Hay una cosa o dos nada más, y es que desde mi punto de vista todavía en Andalucía hay carencias, o aunque están en vías de mejora claramente en los últimos 2 años, con respecto al atractivo para inversores extranjeros en la industria pesada. Lo recoge muy bien la estrategia de 2020 con respecto a los tiempos que se tardan en Andalucía con respecto a Europa, del doble, y con respecto a España. Yo creo que las autoridades y además este nuevo gobierno ha tomado eso muy en serio y se empiezan a notar, como yo suelo decir, la buena voluntad, querer hacer es más que poder hacer, ¿no? Pero todavía quedan algunas cosas que limar, y dentro de ese marco nada más, también igual alguno de vosotros hablaréis sobre las necesidades de determinadas infraestructuras. Somos una región moderna con infraestructuras para energía, transportes y demás, pero hay algunas carencias fuertes, como tú sabes mi manía con el transporte ferroviario, es decir, las toneladas transportadas por kilómetro y persona en Andalucía están a niveles cuasi africanos. Y hemos tomado el modelo de carretera que puede limitar. Entonces, dentro de ese marco, pues yo he preparado 4 ideas que cuando me toque pues las expongo. Si quieres, puedes empezar ya, o hacemos una pequeña ronda de introducción. Bueno, yo siguiendo un poco lo que plantea Francisco Fernando, yo creo que aquí, para hablar de la atracción hacia inversiones, ya sean privadas o con ayuda o más o menos pública, necesitamos crear o disponer de una serie de infraestructuras, no solo físicas, como puede ser la que tú te refieres al transporte, sino también otras como la disponibilidad de suelo, el suelo industrial, sobre todo además los trámites administrativos para cambiar los usos del suelo, que se pueden llevar años, bastantes, es decir, la disponibilidad de energía barata, es decir, aquí somos una región muy dependiente energéticamente hablando. Además, hemos puesto siempre mucha dificultad a la creación de esas infraestructuras. Tardamos años, varios años, en aprobar una línea de alta tensión. Tardamos muchos años en aprobar una línea de gasificación. Tardamos años en conseguir cambiar usos del agua para poderla usar en términos industriales. Y después, además, tenemos otras carencias, como puede ser la financiación, la escasa financiación de carácter público o que ayude el carácter público, ya sea capital riesgo, que sean préstamos retornables, es decir, todas las fórmulas que yo creo que se disponen, pero que sin embargo aquí en Andalucía, y sin esos compromisos de coadyuvar a la inversión, pues podemos tener muchas dificultades en conseguir. Yo simplemente, para dar un dato de contorno, la planta del 400M está aquí en Sevilla porque la Junta de Andalucía se comprometió con Airbus
a que que la Junta de Andalucía complementaría hasta el 50% la inversión que Airbus realizara en esa planta. Ese compromiso que lo asumimos en el año 2000, ahora no lo podríamos hacer. Ahora ya la intensidad de ayudas en Andalucía solo sería el 35%, con lo cual el carácter diferencial que tuvimos en esa época frente a Alemania y Francia, que estaban detrás de ese proyecto, ahora no lo tendríamos. Ahora los tres países, Francia, Alemania y España, tendríamos el mismo nivel de intensidad en las ayudas. Pero hay que tomar esos compromisos. Sin esos compromisos es difícil que los proyectos se materialicen en nuestra tierra. Bueno, yo creo que este es un tema en el que básicamente podemos estar todos de acuerdo. Lo que sí creo que de alguna manera tendríamos que intentar un cambio en la mentalidad tradicional de los planteamientos keynesianos de invertir en obras, en infraestructuras que generan, o que se supone que generan mucha mano de obra, pero que después no tienen una generación de empleo posterior. Estoy de acuerdo porque necesariamente hay que hacer infraestructura, los ratios andaluces son africanos y hay que hacer infraestructura. Pero después esa infraestructura sí tiene un mantenimiento, lógicamente, pero no tiene la generación de empleo permanente y estable que tiene la planta del 400M, que me parece una apuesta estratégica de futuro fundamental. Por otra parte, una infraestructura no tiene hoy día la misma generación de empleo que tenía hace 40 años. Recordemos que el Canal de Panamá, el primero tardó 20 años en construirse y el segundo se ha construido en 3 años. ¿Por qué? Porque la aportación de maquinaria es enorme y la aportación de mano de obra es pues 10 veces menos de la que entonces se producía. Por tanto, ese planteamiento que ya propició el error de los planes 8.000 y 5.000, el plane, aquellos supuestos que al final se transformaron, por falta de experiencia en los ayuntamientos, en planes de pero no fueron planes para generar empleo en Andalucía, más que un empleo transitorio de manos de obra puntual y que evidentemente tuvieron un objetivo en un momento determinado porque ayudaron y mucho a una población que lo estaba pasando muy mal, pero no tuvieron esa continuidad de futuro como pudieran haber sido 13.000 millones de euros invertidos pues en otra planta aeronáutica, por ejemplo. Entonces, mi opinión es que hay que plantearse proyectos industriales estables que generen mucho valor añadido y que tengan una proyección de futuro permanente. Y eso es lo complicado, porque ahora se está hablando otra vez del vehículo Tesla y están algunas comunidades autónomas queriéndose traer la planta para fabricar el Tesla y está todo el mundo queriendo, como si... es un tema interesante. Otro tema interesante es el socorrido y reiteradamente planteado superpuerto de Algeciras, que sería la génesis del corredor del Mediterráneo. Y que es una idea que no debería de olvidarse jamás. Y otra serie de cuestiones que habéis ido planteando aquí, pero que yo creo que podríamos irlas planteando después un poquito conforme vaya avanzando el debate. José Joaquín, ¿tú qué piensas? Muy bien. Yo me gustaría empezar, aunque puede parecer una obviedad, ¿no? Sí. Compartiendo, porque yo creo que compartimos todos lo que la estrategia 2020 de la Junta de Andalucía, que está pues, en fase de borrador para aprobarse, dice sobre la visión y la misión, ¿no?, de esta estrategia, ¿no? Dice como visión que la sociedad andaluza aspira a que la industria sea clave en la generación de empleo, que yo comparto totalmente como parte de esta sociedad andaluza. También dice que la misión de esta estrategia es convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de Andalucía, ¿no?
que yo comparto totalmente también, ¿no? Si uno pone un mapa de densidad industrial en Europa, incluso en España, y de nivel de desempleo, está claro que donde hay industria hay poco paro, empleo menos estacional, mejor retribuido y que por tanto con mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de ahorro y a futuro con mejores pensiones. Está claro que si el modelo productivo andaluz se va a sustentar, que yo no digo que no tengan que estar presentes y con una presencia fuerte el sector del turismo y el sector de la agricultura o la industria, si este modelo productivo lo sustentamos básicamente en estos dos pilares y la industria sigue perdiendo peso como ha ido perdiendo en los últimos 20 años, pues además de que los jóvenes se tengan que seguir yendo fuera porque no encuentran oportunidades aquí, pues lo que va a pasar es que cada vez pues el empleo va a ser peor retribuido y con peores pensiones a futuro, ¿no? Dicho esto, que yo creo que es importante, yo haría una siguiente reflexión. ¿Es una utopía? ¿Es una utopía o es real, es algo realizable que Andalucía, aparte de estos sectores punteros a nivel de turismo, esto vaya ganando mayor peso industrial cada vez? Pues yo creo que una utopía no es. Porque, bueno, si uno se da una vuelta, y uno pues yo no creo que aquí haya peores profesionales que en otros países. No creo que estemos allá en un rincón, sino que Andalucía tiene una posición geográfica, que esta no la puedes fabricar ni construir, esta la tienes o no la tienes. Creo que la posición es buena y con la economía globalizada, pues creo que Algeciras está perfectamente en el cruce de caminos, ¿no? Por lo tanto, y hay referentes aquí en la comunidad que son punteros en sus sectores, pues en el sector de la detergencia, si te vas al sector del automóvil, pues la factoría de Renault pues es puntera, en el sector del automóvil, te vas a Almería y tienes pues el Silestone de Cosentino, que es una empresa referente, o sea que ejemplos hay, por lo tanto posible es, ¿no? Yo posible es, pero no acontece, por lo tanto algo no estaremos haciendo bien, yo no digo solo administración y también ciudadanos, ¿no? Yo creo que se han hecho muchos estudios, ya hemos compartido en algunas charlas un diagnóstico que se va repitiendo y están claros los 4 o 5 ejes en los que hay que avanzar. Lo que no está tan claro es cómo y cuándo se va a avanzar. Y yo creo que el cómo más o menos sabemos, pero no se termina de plasmar en un plan de acción, ¿no? Como solemos decir los ingenieros responsables, fecha y, ¿no? Acción y seguimiento del plan de acción, ¿no? Yo creo que vosotros habéis comentado aquí algunos factores. Yo creo que hay una parte de medios, creo que hay algunas carencias en los medios. Medios me refiero a infraestructura, creo que el transporte intermodal, pues si hablamos de industria hablamos de mercancía, de transporte de mercancía, creo que el transporte intermodal pues tiene que tener un mayor protagonismo, porque es eficiencia y también es menor coste medioambiental, ¿no? Que también nos preocupa, ¿no? Que a veces también parece que a quienes estamos interesados en que hay un desarrollo industrial que no nos preocupa el medio ambiente, nos preocupa y mucho, ¿no? Y cuando yo hablo de medios también me refiero a la parte de legislación industrial. Creo que las cosas pues se tienen que hacer bien, pero hay estudios, la agenda del fortalecimiento lo menciona, no se puede tener en el territorio con mayor necesidad de desarrollo industrial de Europa la legislación más estricta en industria, ¿no? Creo que hay que simplificar el tema de la... Y yo diría... En industria y en medio ambiente, en industria cuidado. Y en medio ambiente. Y yo diría que quiero apuntar una cuestión que puede parecer, y me gustaría entrar en debate en ella. Yo creo que quien va a desarrollar un proyecto industrial no puede estar mareado de administración en administración y de medio ambiente, urbanismo, de urbanismo a medio ambiente. O sea, yo creo que merecería la pena que a nivel de la administración, oye, y funcionarios hay, cualificados hay, oye, usted quiere desarrollar un proyecto industrial en esta comunidad, nosotros vamos a dar las facilidades, entiéndase las facilidades, vamos a nombrarle un facilitador y este va a ser su contacto para desarrollar el proyecto industrial. Y este facilitador va a contactar con las administraciones que tenga que contactar, pero este va a ser su interlocutor o interlocutora para poder llevar a cabo este proyecto industrial. Yo creo que esto daría un flash de Andalucía apuesta por los proyectos industriales y facilita el desarrollo de los mismos.
Yo, esto desde el punto de vista de infraestructuras, creo que también, y así lo dicen algunos informes, ¿qué se echa en falta aquí? Porque desde el punto de vista de, y esto toca directamente a la parte de eficiencia, desde el punto de vista de lanzamiento de proyectos y de mejora de los que ya están, el factor humano es importantísimo. Yo no estoy de acuerdo que aquí haya una mano de obra muy cualificada. Quizás desde el punto de vista universitario, sí, pero en cualquier empresa, hasta en las pymes, si hay 100 trabajadores, hay 5 universitarios y 95 FPs. Entonces, la FP sigue siendo aquí un factor importantísimo y en el sistema educativo, en los últimos 20 años, yo creo que se ha hecho muy poco caso y se le ha prestigiado muy poco. Y creo que es determinante. Si te vas a otros países como Alemania, la FP es clave. La formación dual está en el ADN de las empresas hasta el fondo, ¿no? Entonces, la FP yo creo que es una cuestión importante. Quien quiere implantarse aquí, aparte de la posición, aparte de que la energía pues cueste más o menos lo que cuesta en otros países, va a decir, ¿y la mano de obra la tengo o tengo que esperar 10 años a formar el personal? Porque tengo que esperar 10 años, a lo mejor me instalo en otro sitio, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunos apuntes más, pero aquí dejo esto porque reparto la palabra a los compañeros. Yo creo que hay algunas cosas de las que dice José Joaquín con las que no se puede estar más de acuerdo. Es decir, yo creo que estudios diagnósticos hemos hecho muchos. Simplemente a título anecdótico decir que precisamente cuando celebramos el 75 aniversario de la Asociación de Ingenieros Industriales hicimos un documento de política industrial que se lo llevamos al presidente Chávez y fue el año 94. Precisamente a raíz de ese se creó una consejería de industria. Es la única vez que la palabra industria ha aparecido como primer titular en el nombre de una consejería, porque sí existió en el primer gobierno una que se llama Economía e Industria, pero esta vez era Industria, Comercio y Turismo. Lo que pasa que fue la legislatura esa corta de 2 años y esa consejería desapareció. Bueno, pues el año 2006, precisamente con una estrategia industrial para Andalucía, 2006-2010 me parece que era, nos pidió la Junta y a mí el decano me encargó que coordinara un grupo de trabajo pues para hacer algunas observaciones a ese documento que la Junta nos sometía. Prácticamente hicimos una copia del documento que habíamos hecho 14 años antes o 12 años antes. Es decir, que en 12 años prácticamente las circunstancias no habían cambiado. Es decir, yo creo que todos conocemos cuál es la situación y, sin embargo, todos echamos en falta esa capacidad de modificar aquellas cosas que pueden permitir que esas situaciones vayan cambiando. Por ejemplo, aquí fuimos líderes en energía eólica. Fuimos los primeros que empezamos a trabajar en energía eólica en España. Cuando yo llegué a la Consejería de Industria, como secretario general de Industria, en el año 2000, ya había 4 comunidades en España que tenían más energía eólica instalada que nosotros, ya había otras 5 comunidades con proyectos que nos iban a rebasar a corto plazo. Es decir, hombre, yo comprendo, en Aragón sí, porque en Aragón viento hay de cojones, mucho, ¿eh? Y además al lado de mi pueblo. Es decir, pero que comunidades en las que, como Castilla-La Mancha, Castilla-León, es decir, que en La Rioja, que eso nos pase en La Rioja, que es un poquito más grande que Triana en población, es decir, que es que toda La Rioja no llegan a 200.000 habitantes. Julio se lo conoce porque fue inspector de trabajo allí en Logroño, ¿no? Es decir, que esas comunidades nos pasaran en energía eólica instalada a Andalucía, que habíamos sido. ¿Y por qué? Pues porque aquí empezamos con los postes de 50 kilovatios de celosía y las organizaciones ecologistas se nos pusieron enfrente porque mataban a los pájaros. Bueno, pues si no somos capaces de revertir esa presión hacia los proyectos industriales, pues estaremos siempre repitiendo el diagnóstico que hicimos hace 20 años o... De todas formas, una industria nueva que viene a implantarse en Andalucía se encuentra también con una serie de factores adversos que hacen que se convierta en una pesadilla, ¿no? Implantarse industrialmente aquí. Ya hemos visto algunas de ellas. Una de ellas es pues la carencia de un suelo industrial, que yo creo que tendría que ser un suelo industrial público. Cuando una empresa extensiva en territorio o una industria extensiva en territorio pues necesita 30.000, 40.000 metros cuadrados para instalarse, pues es muy difícil encontrar una parcela de 30 o 40.000 a unos precios razonables, ¿no? Y un industrial lo que no quiere es invertir en un activo que se queda ahí enterrado, que es un suelo, ¿no?
incluso el modelo americano va más por otro derrotero totalmente distinto, que es alquilarlo todo, ¿no? Entonces, entre alquilarlo todo y tenerlo todo en propiedad, haciendo un desembolso importante en el suelo, pues es, digamos, es un hándicap. Entonces, la necesidad de un suelo industrial barato, yo creo que es una cosa que también tendría que... Y eso sí que es iniciativa pública, eso sí que es iniciativa pública. Luego, otro de los problemas que se encuentra una industria, a mi juicio, y ahora me corregís si queréis apostillar algo, es el tema de las autorizaciones administrativas, ¿no? Ya lo hemos comentado todo, ¿no? No es posible que un industrial se pase 3 años para obtener una autorización ambiental integrada y que su proyecto vaya de arriba para abajo, que ahora caiga en la mesa de un funcionario que se da de baja o que se jubila y el expediente se queda ahí esperando hasta que otro funcionario retoma el tema. Cuando el proyecto es complicado, pues son proyectos a los que los funcionarios le tienen mucho miedo, porque claro, nadie puede saber de todo. Entonces escapa muchas veces la tecnología que lleva un proyecto actual, pues supera la de cualquier funcionario, y entonces eso pues da miedo, aunque nuestros funcionarios están muy bien preparados, todo se ha dicho de paso, ¿no? Pero bueno, eso da miedo y entonces el proyecto empieza a dilatarse, ¿no? Entonces, y nos pasamos con plazos muy grandes. Yo siempre pongo en ejemplo que no hay derecho a que la refinería de Balboa es un proyecto que tardó 7 años en que le dieran la autorización ambiental integrada y además se la dieron negativa. Es decir, esas cosas hay que ponerle coto. Entonces, yo no sé si el coto estará en que cambiar el sentido del silencio administrativo, que pase de ser negativo a positivo, si el coto será pues que le den un informe vinculante dentro de un plazo de 6 meses, una cosa razonable, y que en un plazo de 6 meses, con un informe diga, mira, esto no se va a poder hacer aquí nunca, búscate otro sitio. O mira, sí. Pero que sean vinculantes, ¿no? Y luego otro de los problemas a los que se enfrenta, hay más, pero ya ahora iremos entrando, es el tema de la energía. Los costes de la energía, que son los más caros de Europa, si exceptuamos, por supuesto, las islas Chipre y Malta, ¿no? Entonces, es un tema que nadie lo resuelve y que para muchas empresas es un vector muy importante junto con su materia prima y con sus costes laborales. El tercer vector importante en una industria posiblemente sea siempre la energía, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos cuando luego, por otro lado, nos están vendiendo que hay sobreactuación en cuanto a energía instalada, plantas de energía instalada? Actualmente hay muchas plantas de energía que están paradas. ¿Por qué? Porque la producción es muy superior a la demanda. Entonces, en una economía de mercado de libre comercio, pues el precio se tendría que regular hasta que esas plantas que están paradas, oye, puedan ofertar su energía en el mercado y el más competitivo sea el que entre en el mercado, ¿no? Entonces, es una cosa que no está siendo bien regulada, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que solamente el 25% del coste de la electricidad es la producción. El resto son transporte, disponibilidad, impuestos, el déficit de tarifa, etcétera, etcétera, así hasta el 100%, ¿no? Para mí esos son 3 hándicaps importantes que alguien tiene que ir resolviendo. Habrá más y si a vosotros se os ocurren más, los podemos ir planteando, ¿no? Con respecto a lo que ha comentado, por hablar de cosas que han salido bien, él ha comentado una idea que viene rodando mucho en las confederaciones empresariales mineras, ¿no? Si por hablar de una empresa, la mayor empresa productora de cobre genético ahora mismo de Europa, porque yo creo que Las Cruces está produciendo ya más que Coccola y que los portugueses, salió adelante es bajo un control estrictísimo. El presidente de Andalucía lo vio como una oportunidad de tracción ante lo que se pensaba que podía llegar con la burbuja inmobiliaria. Es decir, hubo una voluntad política de apoyar ese proyecto. Efectivamente, la autorización ambiental integrada tomó 5 años, pero era un proyecto con una serie de dificultades técnicas que había que subrayar. Pero a un inversor, y ahora vuelvo un poco a la idea, a un inversor, cuando vas a buscar dinero a las mesas de dinero, a los fondos de inversiones, fondos de pensiones, la gran banca,
hay algo, la parte, digamos, de cuánto va a costar esto y cuánto tarda la construcción, es un problema del management. Entonces se buscan buenos consejos de administración y buenos directores generales para que aquel dinero esté bien administrado. Pero a un inversor, sobre todo al lender, o sea, al prestamista, las preguntas que te suelen decir, y eso pasa no solo en minería y metalurgia, en construcción naval, es ¿cuándo espera usted que pueda empezar las obras? Y una vez que las inicie, ¿cuándo voy a tener el primer ingreso por ventas? Por decirlo de alguna manera. Y ahí es donde tú no puedes dudar mucho y sobre todo tienes que irte con un panel de cosas, pues mire, esto se sacó en 2 años, esto en 3 años. Y aquí, como muchas veces he explicado, y incluso en la prensa, padecemos un poco de incontinencia legislativa, pero más que eso, es de la interpretación de las leyes pueden variar incluso de una provincia a otra. Entonces, yo viví el caso del Gobierno de Andalucía por su presidente, que hoy, si ha salido el proyecto adelante, fue por una voluntad política y humana de los alcaldes de la zona, empresa y Manolo Chávez, que nos convenció a todos de que eso había que hacerlo así, y así se hizo. Un proceso inmaculado. Lo que has hablado tú antes, lo viví yo por casualidad en Castilla-La Mancha, siendo Pepe Bono presidente. Estábamos intentando invertir en minerales industriales, algunos muy específicos, se esperaba que los precios iban a subir y tal, y le gustó mucho a la presidencia. Estaba en presidencia el que luego fue, me parece que era el que luego fue presidente. María Barrera, sí. Sí. Y entonces lo que hizo fue ponernos, él le llamó un embajador. O sea, de la presidencia había un chico que era abogado y economista, magníficamente preparado, que estaba sentado en Toledo, pero cada vez se pasaba más tiempo con nosotros, o en Valencia o en Barcelona, que era donde teníamos los 2 centros fabriles, ¿no? Y entonces... Como un facilitador, conocedor de la administración. No, pero además era el que iba diciendo al gobierno en Toledo que las cosas iban atrasadas o adelantadas. Pero claro, si había que concertar una cita con un alcalde, si hay 30 días para contestar y estamos en el día 28 y no sabemos si el día siguiente nos va a llegar de estas cosas que se mandan para que no cumplan los plazos, pues nos abrió muchas puertas. Y esto es lo que hoy te encuentras tú en muchísimos países del primero, segundo y tercer mundo, ¿no? Es decir, que si es con buena fe y no tiene por qué haber ninguna cosa rara, es un embajador controlador y controlador embajador. Tienes a alguien a quien quejarte, más que quejarme, yo prefiero decir pedir ayuda, sí, que abre puertas y demás. Y finalmente, algo que habéis apuntado alguno de los dos, y es que en un proceso de una inversión, cuando pasa de 100 millones de euros, que bueno, depende de la empresa, igual con 10 millones, tú tienes que tener con rapidez un informe previo. Es decir, supuesto que tú quieras invertir en una planta, que voy a hablar luego de transformados del cobre, para ganar valor añadido de lo que estamos produciendo. Si tú quieres presentar algo, tú puedes presentar un anteproyecto. Los ingenieros sabemos lo que es una ingeniería conceptual, una ingeniería básica, una ingeniería constructiva. Cuando presento una idea, con un esbozo de ventas, de ingresos, una cosa sencilla, yo le pondría un límite de 20 o 30 hojas, no necesita más. Tú tienes que recibir de la administración una respuesta rápida y además una guía de lo que debes de hacer y un calendario. Es decir, que a los administrados se nos pida un calendario de ejecuciones y la administración no se comprometa, pues es lo mismo de siempre, ¿no? Como los intereses en los impuestos, que si te retrasas pagas, pero ahora bien, pero otras cosas no, ¿no? Entonces, lo que sí noto, a lo mejor soy excesivamente optimista, siempre lo he sido, es que detecto en la nueva administración, sin entrar en consideraciones políticas, un mayor interés en mejorar las cosas. De hecho, aquí en la 2020 habla de las cosas que se están corrigiendo y demás, ¿no? Yo me asusto cuando dicen que de 2.100 y pico, no sé cuántas actuaciones administrativas han corregido 500, otros 500, y digo, Dios mío, esto no puede ser. O sea, aquí ya tiene que haber duplicidades, triplicaciones. Sí, pero no será... Pero por último, y el dinero. Me acuerdo una reunión con otro proyecto minero importante que se iba a hacer en un país europeo,
y allí estábamos, pues nada, en el fondo de inversiones, muy conocido mundialmente, uno de los grandes, y estábamos en tres salones separados, pues 3 inversores, no por el mismo proyecto, sino por cosas similares. Y ganó aquel que traía cartas ya de su país y de su región con respecto a que se comprometían, lo que tú has dicho, me comprometo, ayudo, y aquí estamos nosotros para responder de que esto salga bien. Es decir, el hecho de que tú vayas a buscar 1.000 millones de euros a un fondo de inversiones con un proyecto perfecto y demás, te filtran, lo primero, condiciones geopolíticas de estabilidad, condiciones geográficas, los expertos, lo de mercado, si el mercado va a subir o va a bajar, si los precios son optimistas, pero al final el apoyo que la sociedad, es como las Olimpiadas, o sea, aquel que más apoyo tiene, a él se lo dan, ¿no? Y aquí pues hemos ido muchas veces huérfanos a muchas cosas y se han llevado las inversiones a Finlandia o a Chile o a Sudáfrica. Sí, que quería preguntarte que cuando tú hablas de que la administración está como facilitadora cada vez más, yo lo he notado y lo he comprobado, que en la cúpula, digamos, hay mucha voluntad de sacar los temas adelante, ¿no? No me cabe la menor duda, ¿no? Pero ¿no será que hemos creado una maquinaria tan potente que no engrana bien y que luego cuando eso va bajando, va calando, pues eso es ya muy difícil de manejar? ¿Y qué es lo que hace que todo se ralentice? Oye, mira, un presidente del IES, recuerdo en una charla de un fin de curso, nos hablaba de la Krupp en Alemania, que casi un año después de terminar la Segunda Guerra Mundial, teniendo todo el equipo productivo destruido, se seguían mandando papeles y controles de calidad de un funcionario. O sea, se realimenta y se reproduce, pero bueno, oye, otros países lo han hecho, yo no sé por qué nosotros no lo vamos a hacer. Simplificar la maquinaria. Simplificar, pero sobre todo compromisos y voluntad. Sí, pero compromisos que luego se puedan cumplir. Control. Hombre. También puede darse el caso que, para justificar todos estos retrasos, que hay mucho miedo instalado en la sociedad, en Andalucía, ¿no? Porque, bueno, claro, como estamos miedo, acostumbrados a que cualquier cosa se judicialice. Perdón, eso es exactamente, algún miedo comprensible. Es decir, tener en cuenta que, por ejemplo, con el tema de Aznalcóllar, la Junta de Andalucía fue contra los propios funcionarios de la Junta de Andalucía. Es decir, que una de las acusaciones particulares a compañeros nuestros, nuestros colegiados en este colegio, fue la propia Junta de Andalucía, coño. Es decir, es que los funcionarios, por un lado, por otro lado, y esto Julio, que estuvo más tiempo en industria del que estuve yo, los ingenieros de industria, que asumen mucha más responsabilidad que los funcionarios de otros departamentos, cobran mucho menos que los funcionarios de otros departamentos, que un inspector de turismo, por ejemplo. Es decir, eso no tiene sentido. Es decir, de alguna forma, los niveles salariales que en otras administraciones autónomas españolas sí se discriminan, aquí prácticamente en Andalucía no se discrimina, o si se discrimina es en contra de la asunción de riesgos, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado, porque si la propia administración no es coherente con sus propios empleados, pues la verdad es que comprendo que la gente no se quiera comprometer y que intente lavarse las manos y decir, bueno, esto que pasa en la mesa de al lado, ¿no? Bueno, es que aquí Chema ha hecho un comentario que a mí me parece importante, y es y la situación actual demuestra precisamente el comentario que ha hecho Chema. La situación actual es que no tenemos un director general de industria. Por ejemplo. Llevamos varios meses sin un director general de industria. ¿No será porque no hace falta? Porque el puesto de un director general de industria precisa que sea una persona, lógicamente, que sea una persona conocedora de lo que es la industria y eminentemente técnica. Tiene que tener muy poco componente político. Al ser una persona con poco componente político, los políticos se preocupan poco de ese puesto, al cual no es fácil que un concejal de pueblo pueda llegar a cubrirlo, digamos, con
un mínimo de eficacia. Y ahí está el puesto vacante. Y yo insisto de nuevo en las cosas que hemos venido diciendo. Yo creo que el tema del facilitador, del embajador, enlaza con una figura que desde el colegio también se planteó en algún momento, que es el mentor, ese mentor que es una persona que incluso en algún momento de la historia, porque como decís, papeles se han escrito cientos de kilos se han escrito, de apoyo del Instituto de Fomento de Andalucía, del antiguo IPIA, todas estas cosas. Había unos mentores, unos tutores, unos funcionarios que iban a estar encima de los proyectos, pero que después nos encontramos con el caso de la dicotomía entre la cantera y la protección de la comadreja que vive en la zona. Y nos encontramos con la dicotomía entre el suelo industrial que no gestiona la Consejería de Industria, sino que la gestiona la Consejería de Vivienda, Urbanismo o lo que sea, y los responsables de urbanismo de los distintos ayuntamientos, sujeto a la ley de suelo, pero no a una política industrial, con lo cual el suelo industrial no está sometido a la política industrial, lo cual es un poco kafkiano, difícil de solucionar. El tema de la energía es otro de los planteamientos kafkianos de este país. El precio de la energía no es un precio de mercado, es un precio absolutamente político que nadie sabe cómo está estructurado. Nadie sabe cómo está estructurado. Entre otras cosas, porque el kilovatio mejor dicho, el electrón que sale por ese enchufe, yo no sé en qué planta se ha producido. La energía es como si fuese una enorme balsa en la que los productores van vertiendo kilovatios. Esa enorme balsa es red eléctrica y de ahí los distribuidores van sacando para los sucesivos. El hecho de que uno produzca más o produzca menos, al final va a la misma balsa, se exporta o se importa, y no hay ninguna razón para que una productora deje de producir al sistema, puesto que si en ese momento yo he desenchufado mis electrodomésticos, pues se exporta a Francia o a Marruecos. Es decir, la permeabilidad del sistema eléctrico es tal que no hay ningún problema en esa aportación de energía, y porque se exporta o se importa, y para eso está el sistema de... Por eso el sistema de establecimiento de la tarifa eléctrica, muy superior en España al de incluso los países del entorno, es que no tiene ni pies ni cabeza. Y algún momento el Ministerio, no sé cuándo, se tendrá que parar a establecer unos precios de energía que sean coherentes, competitivos y acordes con los de nuestros países cercanos. Sin eso es muy difícil que nuestras empresas también sean competitivas, porque cuando hablaba yo hace unos meses con un responsable de una planta siderúrgica cercana, que estaba absolutamente indignado con los sobrecostes que tenía que pagar por el precio de la energía. Bueno, y eso que aquí en Andalucía podríamos hacer mucho más en materia energética. Por ejemplo, hemos dicho el tema eólico. En Andalucía efectivamente fuimos pioneros en el tema eólico, y ahora mismo, pues, porque los pájaros se mataban con las aspas de los aerogeneradores. A lo mejor un pájaro se mató, pero eso también es un poco la naturaleza. Elimina a los más débiles, ¿no? El pájaro más torpón es el que se choca con el aspa, el más listo, ¿no? Pues bueno. Pero también tenemos en Andalucía y en España muchos almacenamientos hidráulicos, voy a llamarlo así, que la energía renovable por antonomasia es la hidráulica. Y no está instalada. Y no está instalada la generación hidroeléctrica en un almacenamiento hidráulico. Tenemos cientos de pantanos, que Franco se encargó de hacer cientos de pantanos, que no son centrales hidroeléctricas. ¿Por qué no se hace un plan? Y eso sería un plan de política industrial importante, de transformar
nuestros embalses hidráulicos en centrales hidroeléctricas. Eso, a mi juicio, sería un planteamiento que, cuando en alguna ocasión yo lo he hablado con algún dirigente de Endesa, pues siempre han salido por peteneras, por historias, pero nunca con una razón técnica. Científica. Y al Melonares, final... por ejemplo, ese está preparado para tener generación de energía. Melonares, ¿no? No está instalado. No está instalado. Hubo, en la época del PER, Plan de Electrificación Rural, no el otro. Sí. Un documento que se hizo en la Junta y me quedé asombrado de la cantidad de presas de más de un MCM, de más de un hectómetro cúbico, donde podías instalar. Y es que hay países de que te ponen turbinas, tú sabes que ahora las turbinas lo que tienen es la frecuencia constante, con lo cual más agua, pues más kilovatios hora, mantiene frecuencia y voltaje, y el que no hay agua o viento y demás, ¿no? Entonces, me quedé asustado de la cantidad, no me acuerdo en cuántos megavatios, pero lo he traído hoy aquí porque me da la impresión de que ese uso de agua, que además es recuperable, lo estamos tirando. Y si una de las peticiones es del gobierno europeo, o sea, del marco europeo, de la Comisión, es reducir un 20% de las emisiones de carbono y generar el 20% de la energía a partir de fuentes renovables, yo no sé, no conozco los ratios inversión contra kilovatio hora generado, pero desde luego los periodos de amortización son muchísimos más largos y además, como bien sabemos los ingenieros, en horas punta, que es cuando es lo único que hay. Pero además, cada vez que tuve la noticia de que un pantano está desembalsando, eso es energía que estamos tirando, petróleo que después vamos a comprar. Bueno, en verdad ahora mismo estamos tirando mucha energía, ¿no? Porque tú pasas de noche por Tarifa y tú ves todos los aerogeneradores aprobados porque no hay consumo. Evidentemente, el problema que tiene la energía eléctrica ya lo sabemos todos, que somos ingenieros, que no se puede almacenar, y es el gran hándicap que tiene, ¿no? En la medida en que seamos capaces de resolver eso, y eso está en vías de resolución, por muchos factores, ¿no? Primero, porque... Pero la hidráulica te lo permitiría con estaciones de bombeo. Te lo permitiría, correcto. Pero fíjate lo que se está produciendo en Latinoamérica, en Sudamérica, porque ahora está con el fenómeno del Niño, hay sequía, las plantas hidroeléctricas no están funcionando porque no hay agua en los pantanos y tienen un problema gordo. No tienen energía de respaldo. Nosotros sí que tenemos energía de respaldo. Por cada kilovatio renovable tenemos siempre un kilovatio de convencional que está ahí parada, que lo estamos pagando. Tenemos la planta está más que duplicada. Que lo estamos pagando. En nuestro recibo pagamos la disponibilidad, son plantas que están ahí paradas, esperando, ¿vale? Entonces, eso es uno de los problemas que tiene la energía, el almacenamiento. Se podría resolver también, bueno, con el coche eléctrico yo creo que va a mitigar muchos de los problemas, por una razón. Porque los coches eléctricos, que van a llegar más tarde o más temprano, no sé si tardan 5 años o 10 años, ¿no? Que, por cierto, yo hago un paréntesis, Andalucía también podría ser un buen sitio para ensamblar coches eléctricos en el futuro, ¿no? El coche eléctrico va a ser un gran consumidor de energía eléctrica por la noche, que es cuando la energía eléctrica se está tirando, se está disipando. Y por ahí también, los bombeos reversibles. Por los bombeos reversibles no están todavía explotados, pero en esos momentos que tenemos exceso de potencia instalada en funcionamiento, si pudiéramos utilizar los bombeos reversibles para ir almacenando agua en los embalses superiores, pues yo creo que eso también podría ser uno de los vectores que podría ayudar a almacenar energía eléctrica. Con lo cual, la energía podría ir cayendo de precio, por lo menos la parte de generación. El resto ya hemos hablado que eso requiere un análisis más detallado. José Juan, tú llevas un tiempo que querías decir algo, ¿no? Bueno, relativo a esto de la energía, decir que efectivamente tiene su importancia, porque es partir ya de entrada con una mochila más pesada o una mochila menos pesada, ¿no? Tiene un impacto, creo que en media el coste de la energía eléctrica está un 10% por encima en España que en el resto de la Unión Europea. O más. Y si comparas con Alemania, pues casi un 30% más. Por lo tanto, ya de entrada, cualquier industria que quiera competir ya tiene que... Sale en la línea de parrilla, sale 3 puestos por detrás. Después ya veremos durante la carrera si
si puede hacer una carrera más competitiva, pero de entrada ya no. Pero yo quería enlazar con dos temas que se han comentado. Uno lo ha comentado Fernando, creo que es importante. Para cualquier promotor, inversor industrial de aquí o alguien que quiera invertir aquí, ¿no? Que son los timings. Y eso enlaza mucho con el tema urbanístico. Yo he estado recientemente en proyectos en Italia para construir plantas nuevas y la incertidumbre urbanística, eso aleja a los inversores. O sea, si tú no sabes cuándo el suelo, cuándo vas a poder construir, cuándo te van a dar la licencia y cuándo vas a empezar a funcionar, es muy difícil que una empresa pueda un proyecto, y sobre todo si es un proyecto de inversión potente y de generación de empleo potente. Entonces, ese es un tema, el del suelo industrial y de los timings urbanísticos y las licencias, que o se agiliza, y ojo, agilizar no quiere decir que se hagan las cosas de cualquier forma, que se hagan bien, pero que se agilice. Eso se tiene que simplificar. Después, podríamos estar comentando algunas otras medidas más. Yo, por ejemplo, en el tema de formación, creo que hay un tema que sigue estando pendiente, incomprensiblemente, que es el de los idiomas. Y yo inglés, si estás en una multinacional, pues es necesario, y si estás en una pyme que quiere exportar, pues también. Más necesario, ¿no? Todavía. Pues se sigue saliendo de la universidad sin saber hablar inglés, algo incomprensible. Ojo, no digo que toda la culpa sea de la administración, porque hay programas, hay televisiones, o sea que cada uno también tiene que hacer por preocuparse por aprender inglés. O sea que no es toda la culpa de la administración, pero el sistema educativo yo creo que tendría mucho que ayudar o facilitar en este aspecto. Y así podríamos nombrar pues algunas medidas más, ¿no? La falta de eficiencia, sobre todo en las pymes, ¿no? Si tú haces y hay estudios hechos, empresas de más de 250 empleados, pues tenemos una productividad superior a la que tiene Alemania y Estados Unidos. Pero cuando te vas a las empresas pequeñas, pues normalmente pues tienen costes más pesados, pues a repartir entre menos por producción, y la falta de productividad es latente. Yo creo que aquí se podría hacer algo también para ayudar a la eficiencia, mejorar la eficiencia en las empresas pequeñas, porque cuando se habla hay que duplicar el tamaño de las empresas pequeñas. Pero bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Que usted me la va a vender a mí, yo se la voy a vender a usted mañana? Si yo quiero vender y usted me quiere comprar, ¿no? Pues si no, pues habrá que ser más eficientes las que tenemos, que esto les permita crecer y entonces ganemos tamaño. Bueno, que además el tamaño tampoco es una categoría. Tampoco es decir, es una categoría, que puede ser grande e ineficiente. Bueno, exactamente. ser bueno. Pero hay esa productividad, perdona, ¿es por empleado o por hora de trabajo? Porque hay varios sectores en España que estamos por empleado mejorando, pero por hora de trabajo la mejora no la hay. Depende del número de horas que haya que trabajar. Por empleado y por hora de trabajo. Ambos, vale. Sí. Pero hay una cuestión que yo creo que todas estas medidas, al final, decíamos al principio, no, si diagnósticos están hechos, si sabemos muchas de las cosas que hay que hacer, hay que poner en marcha el plan de acción, claro. Y poner en marcha un plan de acción, todos trabajamos en empresas y sabemos cómo funcionan las cosas. Yo creo que en la administración tampoco hay las cosas. Poner en marcha un plan de acción. Tú quieres poner en marcha un plan de ventas sin un director comercial, pues que es complicado. Sin un consejero de industria con peso en una mesa como esta en el Consejo de Gobierno, que hable de industria todos los martes en el Consejo de Gobierno, si el consejero que lleva industria, lleva comercio y empleo y no sé qué más, y habla una vez cada 3 meses de industria, pues es difícil que haya un plan de acción que avance. Entonces, en la puesta en marcha de este plan de acción, yo creo que a nivel de administración se debería reflexionar esto, y lo voy a volver a leer, porque si esto es así, lo otro tiene que ser coherente. Si la sociedad andaluza aspira a que la industria sea clave en la generación de empleo, y si la misión de esta estrategia es convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de Andalucía, esto, sin un consejero de industria, No es viable. esto es papel mojado. Esto va a tener poco éxito, en mi percepción. Entonces yo creo que esto es algo que... Y esto no lo podemos hacer los ciudadanos. Bueno, podemos reclamarlo, pero la decisión se tiene que tomar políticamente. Ese era el documento que le llevamos el año 94 a don Manuel Chávez, fruto de la reflexión de un grupo de compañeros aquí en el colegio, y a raíz de ese documento es cuando se crea la Consejería de Industria. Bueno, nosotros llevamos reclamando una Consejería de Industria desde los años 90, ¿verdad, Sí, Chema? siempre, con siempre poco éxito hasta siempre ahora, de hemos momento, estado pero yo ahí. creo que a base de insistir, igual algún Es día decir, alguien pero nos dará la razón. Que efectivamente, creo que tiene razón. Es decir, yo creo que uno de los éxitos del consejero Viera en relación con el tema aeronáutico, en el cual estamos implicados todo el equipo, es que salía del Consejo de Gobierno con las maquetas de los aviones. Es decir, y los periodistas
y de alguna forma los medios de comunicación se dieron cuenta que este era un proyecto que iba adelante. No era humo. Que no era humo. Es decir, cuando se empezaron a ver las maquetas de los aviones y un consejero hablando del compromiso aeronáutico de Andalucía, es cuando se empezaron a dar pasos para que eso fuera realidad. Y eso yo le dije al consejero, cuando el entonces Alberto Fernández, que era el presidente de Airbus España, nos pidió la carta de compromiso para el 400M, y se la escribimos diciendo que nos comprometíamos a financiar hasta el 50% la inversión en la planta. Y yo me acuerdo que mi consejero dijo, bueno, ¿y ahora quién la firma? El que consejero la firmo yo. Porque si esto no sale adelante, el que se va soy yo y tú sigues aquí. Es decir, pero ese compromiso es el que hizo que, y yo una cosa que le dije al consejero, y ten en cuenta que cuando el primer avión salga volando, ni tú ni yo vamos a estar aquí, ¿eh? Efectivamente, bien es cierto que el primer avión salió volando 12 o 13 años después de haber firmado aquel documento. Pero sabíamos que era una apuesta a largo plazo, cosa que normalmente es muy difícil convencer a los políticos. Los políticos están pensando en las próximas elecciones. Y todo lo que sea ayudarles o convencerles de que no hay que pensar en las próximas elecciones, lo que hay que pensar pues, bueno, un político no está diseñado para pensar en el largo plazo. Para eso estamos la sociedad civil, los ingenieros, pensamos en el largo plazo pero nosotros. Hay que convencer al político para que se fíe de nosotros. Yo, al menos, esa es la experiencia que yo tuve en el gobierno. Es decir, a mí, mi consejero me dejaba. Discutíamos de temas y al final él me decía, Chema, ¿tú crees que hay que hacer esto? Y le decía, sí, pues hazlo. Claro. Es que esa experiencia que dice Chema es la que yo tengo también de mi época, de cuando José María Romero, primero, y Jaime Montaner después me decía, Julio, tú sabrás que tú eres el director de industria, tú sabrás. Y él te dejaba hacer. Y tú hablas de Piedra con el A400 y en la época... Entonces empezaron los primeros apoyos a construcciones aeronáuticas, que se financió la planta de Puerto Real, que fue el origen, después las inversiones de fresado químico aquí en Tablada, y empezó la política que después se plasmó magníficamente con el A400M, que yo creo que es el colofón a 20 años de esfuerzo, continuado de consejeros que dijeron lo que digáis los técnicos, y los técnicos, que ahora no hay, y es la pena, los técnicos podían establecer una línea técnica, no política, que después el político aprovechaba llevando la maqueta al Consejo de Gobierno, naturalmente. Pero yo creo que ese reconocimiento a la labor de los técnicos, primero que siempre queda enmascarada y segundo que nunca se le da... No, y además, tú sabes que el técnico tampoco le da igual. Yo creo que no hace falta. Nosotros nos medimos por objetivos. Que salga adelante. Esto que salga. Que lo aproveche el político. Que la medalla se la ponga al consejero, que se la ponga al consejero, el presidente, el que sea. Pero que desde cuando hay que poner en valor la labor que han hecho los técnicos dentro de la administración. El proyecto de Cobre las Cruces, del que ha hablado Francisco Fernando, que además él se lo conoce desde que lleva pantalón corto, porque él empezó con las primeras prospecciones en los años 90. Es decir, que ha tenido un recorrido larguísimo. Y efectivamente al final fue un compromiso de Chávez. Pero en ese recorrido hubo mucha gente que se implicó. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo que, por ejemplo, pues el que entonces fue director general de Industria, Paco Mencía, que se comprometió con el proyecto. Es decir, que ha sido mucha gente la que se ha ido comprometiendo con ese proyecto, hasta que al final, efectivamente, hasta que Chávez no puso, porque yo recuerdo haber estado con el presidente Mecagol y con mi consejero viendo en la mesa con Chávez, y Manuel Chávez es el que dijo, bueno, esto que siga adelante. Y si no hubiera sido ese compromiso, posiblemente ese proyecto se hubiese quedado embarrancado o empantanado en cualquier lado. Pero bueno, que nuestro trabajo es convencer, que eso es lo que hay que hacer. Yo quiero... Acércate al micrófono, por favor. Te toca a ti. No, que te acerques al micrófono. Que esto es como una discusión de amigos y no he hecho cuenta a estos trastos. Hay una oportunidad, a lo mejor es demasiado para Andalucía, yo creo que es un tema de Estado, pero que se está moviendo ya. Es decir, Europa no puede seguir dependiendo del gas ruso. Estamos hablando de cifras de toneladas. Y porque introduce unos desajustes políticos y demás, y que ya conocemos todos los inviernos de Alemania y siempre cada invierno sucede algo con el proveedor y el centro de Europa,
Por otra parte, la clase media está subiendo en Rusia y los antiguos países de la Unión Soviética. O sea, el consumo se espera que se aumente localmente para la industria doméstica y los domésticos. Y un poco la esperanza y la realidad está en el gas del norte de África, en el gas del Magreb. Nosotros hemos visto en silencio cómo ha desaparecido prácticamente de Huelva, de Andalucía, la industria de fertilizantes. Fertilizantes que eran pues el fosfato de África, que se atacaba con ácido sulfúrico de nuestra pirita, pero hay un coste energético tremendo. ¿Y qué ha pasado? Pues lo que era la empresa, que todo no se pueden decir en estas cosas, Fertiberia, claro, sí, pues tiene y demás. Están en Argel trabajando y así ha pasado, ¿no? Eso ha provocado también la caída de consumo de ácido sulfúrico, etcétera. Y esta es una desmovilización de industria silenciosa, como ha pasado en toda Europa en muchas ramas. Bueno, si España como país y Andalucía como región estamos vivos, deberíamos de estar ya con nuestros mejores comerciales, convenciendo a los países del Magreb que somos socios respetables, respetados y capaces de hacer que ganen más dinero que de meter los gasoductos. Estoy hablando de gasoductos de miles de kilómetros de distancia, que efectivamente, aunque dan mano de obra limitada, porque Europa no puede salir adelante el día que el consumo interno de Europa vuelva a demás, dependiendo del gas ruso. Entonces, el sureste andaluz, o sea, ese hub de mis amigos valencianos de la cerámica, ya suministramos millones de toneladas de minerales, pues, se pusieron y montaron sus gasificadores y se traían los barcos. Gracias a eso consiguieron que el precio del gas fuera otro, porque claro, aquello era lo de la electricidad con el gas. Entonces, esta es una idea que se comenta y yo creo que los que están ganando la partida son nuestros vecinos al otro lado del Mediterráneo, que están muy cerca, pero aquella zona geopolíticamente es menos estable que aquí. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque eso puede meter en Andalucía Oriental, Murcia y demás, es un monstruo de demás, que además nos permitirá comprarlo más barato, reducir las tasas de carbono, porque el gas es bastante limpio y se puede limpiar, etcétera. Esta es una idea que ahí es donde habría que tener pues un consejero de industria y España como país y utilizarlo, ¿no? Hombre, hoy en la industria, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, de la última vez que yo estuve en Dubái, a las empresas cerámicas les ofrecían 2 años el gas gratis. Ha habido una desmovilización de empresas de azulejos y demás para allá importante y de algunas más. En África, porque me podéis preguntar, bueno, pues si tienen el gas en África, pues ¿por qué no se va en la industria africana? Hombre, el problema, el factor humano que creo que tú expusiste. Es decir, es difícil encontrar familias asentadas que puedan desarrollar su vida con su formación mecánica o eléctrica o de producción, porque las empresas de Fertiberia en Argelia están cercadas y con guardias de seguridad. Es decir, que esto es algo, yo no sé si será, no creo que sea del tamaño de la industria aeronáutica, pero es que o nos movemos ahora o los italianos nos ganan la partida, sí. Y entonces nosotros dependeremos del gas africano porque perdimos la oportunidad. Eso habría que estarse moviendo ya. Pero ¿tú no piensas que todos esos proyectos frustrados de servicios estratégicos, por ejemplo, hubo un proyecto el año pasado o hace un par de años para instalar otra planta gasificadora en Huelva, ¿no? Ese proyecto no salió adelante. ¿Por qué? Yo pienso que fue por los lobbies. Pero es que una planta gasificadora es a base de buques. Y eso no es la solución idónea si queremos tener una Europa competitiva, porque claro, tiene unos costes de transporte. Lo que interesa es tener el gas por tubería, bien mantenida. Bueno, ya tenemos un tubo con Argelia. Sí, pero el día que Europa, sí, es como tener una gasolinera o tener una refinería, vamos, o sea que... También es cierto que en cualquier sector estratégico siempre hay unos lobbies que intentan lícitamente y velar por sus intereses. Los lobbies es una cosa que suena mal, pero que está totalmente implantada en Europa, ¿no? Y luego, está el lobby del gas, está el lobby de los combustibles, está el lobby de las eléctricas, el lobby de las constructoras, en fin, hay una serie de lobbies y muchas veces los gobiernos, desgraciadamente, actúan al sonido de estos lobbies, ¿no? Y eso es una cosa que quizás legislando habría que evitarlo, ¿no?
Y ahí va mi siguiente pregunta que lanzo yo aquí a la mesa, ¿no? ¿Vosotros pensáis que sería factible y sería facilitadora de esta implantación industrial que necesitamos la generación de una nueva ley de fomento de los espacios productivos? Bueno, yo creo que muchas de las cosas que aquí estamos hablando son temas que si no se recogen en una ley, no hay manera de ponerlos en marcha. E incluso recogiéndolos en la ley no garantiza que se ponga en marcha, porque depende mucho después de la voluntad política, tanto si es una ley del Estado como si es una ley de la comunidad, de la voluntad política de la comunidad, que recordemos que tienen las competencias en ejecución de política industrial, en el desarrollo de esta ley. Cualquier planteamiento que en la ley se pudiera hacer en relación con la distribución de competencias de suelo industrial, con la reasignación de competencias administrativas en materia de trámites, con la facilitación de la ayudas financieras, cualquier historia de esta, si la comunidad correspondiente después no las aplica y las pone en marcha con su mejor voluntad, va a ser complicado. Y eso va a depender mucho también de los lobbies políticos de cada comunidad, porque hay comunidades que los intereses son intereses del ladrillo y otras comunidades que los intereses son de otro tipo. Y cada una tirando para su propio interés político puede hacer o no que una ley, repito, estatal o autonómica, tenga de verdad eficacia. Hay una cosa que ha dicho antes, casi como de pasada, José Joaquín, que a mí me ha recordado. Habéis estado hablando del poco tamaño de la inmensa cantidad de las empresas industriales andaluzas y españolas. Y a mí me ha venido a la cabeza una política que hace ya muchos años se puso en marcha en este país, que era la concentración parcelaria. ¿Os acordáis? De aquel agricultor que tenía cientos de parcelas por ahí distribuidas, en juntas de compensación se cogen y se agrupan, y es mucho más racional, mucho más. Bien, una política de apoyo a la concentración industrial, estableciendo medidas incentivadoras de que 5 pequeñas microempresas se unan en una empresa medianilla de 20 trabajadores, ya está en un tamaño bastante más aceptable y bastante más equiparable a la pequeña empresa europea. Mientras que una empresa de 2 trabajadores aquí no sirve para nada y tiene una merma de productividad y de rentabilidad tremenda, y financieras no digamos, y el empresario autónomo las pasa canutas todos los santos días. Sí, pero sí, Julio, perdona, esa concentración industrial, que yo creo que estamos todos de acuerdo para ganar competitividad, ¿correspondería más a la iniciativa privada o a la iniciativa pública? Estimulándolo. La pública quizás tiene que ser facilitadora, ¿no? De ayudas financieras, pero que no le suponga que... Claro. Los clústeres, crear. Claro. En la ley de fomento de la minería, la ley de minas y de fomento de minería, que dicho sea no de paso, es preconstitucional y hay que cambiar. Bueno, es desde el final del siglo XIX. Los cotos. Final del siglo XIX. No, la última es del... modificación parcial. De 1973, pero hay la figura del coto minero, donde hay concesiones, es decir, que ahí es más fácil, probablemente no me acuerdo lo de la agricultura, y allí en la Sierra Ronda no se juntaron muchas, porque aquella gente somos todos no, pero en Galicia hubo muchísimo. Pero hay una figura, el coto minero, pero claro, eso es más fácil, porque en definitiva el dueño del subsuelo es el Estado. Y entonces había en Carbón, en el mismo Almería, tú tienes explotación una al lado de otra, que si el uno avanza impide que se explote la otra bien o que se caiga, y existe la figura del coto, se hizo una cosa así del coto minero, por la cual el Estado dice, oye, un momento, vamos por parte, esto en vez de 28 agujeritos, 28 se va a hacer uno, y usted tiene el 7% del 18% del coto minero. Eso existe, ¿no? Pero yo no sé, los personalismos pueden ser fuertes. Si es un tema, yo creo que depende del Estado, se puede hacer y se debería hacer. La ley de fomento. ¿Y cómo lo premia? Pues lo premia fiscalmente,
y otras que las teníamos en la minería, ¿no? Me he quedado con una cosa porque yo no sabía si esto era hablar de política general y te dejo, José Joaquín, pero yo venía con cosas concretas y no con energía. Quizás ya no nos da tiempo a entrar en cosas concretas, yo creo Bueno, que es que esto da la para otro innovación, debate, ya entrando en cosas concretas. bueno, Y perdona, yo os propondría seguir 10 o 15 minutos más con el debate, y luego 5 minutos dedicarlo a síntesis y conclusiones, y quizás nos tendremos que emplazar a una segunda discutir el fuero etapa. y no el huevo, ¿no? Algo así, ¿no? Yo he venido al revés, preparado Algo así. en que proyectos concretos. En proyectos concretos, que eso... Es que no es fácil. Sí. No, pero hay muchos proyectos concretos ya. Y si nos da tiempo entraremos en alguno en concreto a ver qué es lo que pensamos. José Joaquín. Yo, sin entrar en proyectos concretos, pero sí había un punto que creo que no se ha comentado y creo que también que forma parte, ¿no? Que es interesante comentar. Y luego alguno ligado también a la arquitectura de cómo poner esto en marcha, ¿no? Pero creo que también es importante apoyar el fomento de la cultura, en general emprendedora, pero en este caso pues industrial también, ¿no? Y en esto a qué me refiero, ¿no? Fernando hablaba antes, si se fueron silenciosamente, ¿no? Se fueron silenciosamente porque no hay percepción en la sociedad de la importancia que tiene la industria en la economía y la generación de empleo de calidad de un país o de un territorio, de una región, ¿no? Yo creo que aquí en esto se pueden hacer medidas muy, muy concretas y no hablamos de inversión. Me vuelvo otra vez al sistema educativo. No cuesta nada, ¿no? ¿Qué sé? Invitar a gente referente, a empresas referentes, a personas referentes en el mundo industrial a dar una charla en un instituto. Creo que eso es... Va la gente encantada, lo llaman, ¿eh? O sea, creo que eso no cuesta nada. Utilizar los medios de comunicación, y en este caso, por ejemplo, los públicos que lleguen a todos los hogares, igual que se hace un reportaje de Andalucía, de la belleza que tenemos en este territorio, desde el punto de vista paisajístico, pues hace un reportaje de los casos referentes a nivel industrial que hay para ir fomentando esta cultura emprendedora. Porque claro, donde no hay demanda de esto, pues también políticamente se le da menos importancia. O sea, hablamos antes del consejero de Industria. Hombre, yo con esto tengo esperanza. Si esto va en serio, tengo esperanza, ¿no? La estrategia industrial. Pero claro, lo mejor que no haya consejero de Industria es el resultado de que realmente no hay mucha voluntad de un desarrollo industrial, ¿no? Oye, pero bueno, termino, Aurelio. Con respecto al tema de la arquitectura, hemos hablado de un consejero. Aquí se han lanzado varias propuestas, medidas, en la charla que se dio en ASEAN también. Pero aquí hay muchas medidas, Chema hablaba del largo plazo, ¿no? Y que esto no encaja muy a veces con los tiempos políticos, ¿no? Claro, hay muchas medidas. Tenemos la FP Dual. La FP Dual la empieza y dentro de 10 o 15 años pues la tiene asentada. Y muchas de las medidas que estamos hablando aquí pues tienen un periodo que va más allá de los 4 años. Por eso yo creo muy importante que, siendo este un tema importante y teniendo en cuenta que lo que se ponga en marcha va a tardar 5, 10, 15 años, que esto sea una cuestión de un pacto, que además está muy de moda, de un pacto de la sociedad también, pero con todas las fuerzas políticas. Ya no te hablo con los partidos políticos que están gobernando, para que cuando se dé esta alternancia que se pudiera dar, no se venga abajo todo el castillo a mitad de haberlo construido. Los pactos son fundamentales. Efectivamente. ¿Verdad? Entonces yo creo que esto sería bueno que aconteciera y creo también que o se empuja desde la sociedad civil o esto de forma voluntaria. El espectáculo que nos están dando con la ley de educación. Es difícil, pues es lo mismo, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo en eso... Oye, y José Joaquín, que tú has hablado ya varias veces del tema de la educación y fundamentalmente centrada en la FP y la formación dual, ¿no? Que es como el futuro y que en Alemania está perfectamente implantado. El 60% de los alumnos ya van por esa educación y da unos resultados espectaculares, ¿no? Pero volviendo ya al tema más universitario, ¿no? Y sobre todo, por tú no podrás tener una industria si no tienes ingenieros, ¿no? Los ingenieros pues, son los que desarrollan técnicamente la industria, son los que desarrollan técnicamente el trabajo dentro de la industria, son los directivos, o debieran ser los directivos de las industrias grandes y pequeñas, pero ¿no pensáis que la universidad está divergiendo mucho del sector empresarial? Es decir, ¿estamos formando a los ingenieros que verdaderamente están demandando las empresas? ¿O con todo este tema de Bolonia están divergiendo la universidad
de la empresa, y la universidad misma necesita reinventarse para ser capaz de hacerle frente a esos retos que está poniendo la sociedad empresarial? Es que la pregunta, Aurelio, es: ¿la estructura educativa de este país es razonable? Porque claro, si una persona después de muchos años de carrera termina su carrera y después dice, como no hagas un MBA, ¿cómo que un MBA? ¿Y por qué no has estudiado eso en el contenido de la carrera? ¿O es que eso no debe de formar parte del contenido de la carrera? Y sin embargo estudias en la carrera cosas que después te lo dan hechas los ordenadores. O sea que yo es que recuerdo que yo estudiaba los triodos y los pentodos y después eso no te sirve para nada. Es totalmente fuera. Muchas veces cuando yo veía, mi hijo estudiaba las fanerógamas y las cristógamas, y yo digo, bueno, ¿y esto le sirve a mi hijo después para algo? Y sin embargo no estudiaba informática o no estudiaba inglés desde el primer momento es decir, la estructura de la formación de un chaval en este país desde pequeño está bien diseñada, o seguimos con unos modelos educativos procedentes del planteamiento escolástico, de los latines y sus derivados. Estudiamos los fonemas, los morfemas, y oiga, mire, de verdad, eso lo tiene que saber un chaval más allá de la cultura general, que por supuesto que hay que saber cultura general y tener un nivel de conocimiento, pero te metes en unos niveles de contenido que eso te sirve para después ese chaval poder hacer una FP en condiciones razonablemente productivas. Y esa es la gran pregunta. Este señor ha terminado ingeniero industrial, no, pero ahora tiene que hacer un MBA porque si no, no es capaz de competir. Entonces, ¿qué es lo que le han enseñado a la carrera? Y se tiene que ganar, pero eso le viene muy bien a la escuela de negocio, que es otro marco económico importante en el cual tiene que soltar después 20.000 euros para meterse en una escuela de negocio de prestigio, donde por otra parte se está buscando un mundo de relaciones que le va a servir para buscarse un puesto de trabajo en el futuro. Oiga, esto no me parece especialmente justo. Pues tenemos a lo mejor que replantearnos desde el origen la formación de nuestros chavales y la formación de los formadores, que esa es otra historia especialmente importante, a todos los niveles. Mira, cuando se vive muchos años fuera de España, se nos ve con las grandezas que tenemos y nuestras miserias mejor, ¿no? Sobre todo cuando además estás en un entorno de personas que tienen experiencia, ¿no? Y muchas veces con dolor he visto que se nos ve como una casa de vecinos peleándonos todos por hablar un lenguaje común. Y oyéndote a ti me daba cuenta, bueno, si no tenemos una política de industria que se haga 20 años por los 3 o 4 partidos grandes, no tenemos una política educativa fijada, no tenemos una política de qué vecino es amigo y qué vecino hay que tener cuidado. Seguimos continuamente revisitando las cosas, continuamente discutiendo. Y recuerdo, y me ha venido a la cabeza la de un presidente que tuve muy al principio, que me decía aquello de que en España el primum vivere deinde filosofare, que es al revés, que nos pasamos el tiempo discutiendo sobre cosas que tenían que estar puestas de acuerdo en aquellos años de transición, por lo menos para que duren una generación. Y eso es lo que a mí me da pena, que es que países que somos un país que no está sentado y que nos dedicamos a abrir las... ¿No se me escucha? Mejor. Sí. Bueno. Yo creo que efectivamente los temas, digamos, estratégicos y muy importantes requieren de un consenso amplio para no estar sometidos a estos movimientos. Pero claro, ese consenso amplio, pues hay veces en la historia que ha sido posible alcanzarlo, ¿no? Vosotros conoceréis mejor que yo los famosos pactos de la Moncloa, ¿no? Joder. Pero había gente pues que estaba con una altura de mira quizás pues más allá del propio partido político, ¿no? Que representaban, ¿no? Así fue. Yo creo también en esto que decías de la formación, Aurelio, y conectando un poco con el tejido productivo y la dimensión, no sé si en esto también, dado que necesitamos ganar productividad y competitividad, si la contratación de personal cualificado, de ingenieros para estas empresas que a lo mejor por su tamaño no están dispuestas a contratar y que les vendría muy bien para mejorar los procesos productivos, se podría
bonificar, incentivar de alguna Yo creo forma, de forma que los chavales cuando terminaran la carrera tuvieran más oportunidades y al mismo tiempo esas empresas mejoraran de una forma más rápida, con mayor velocidad, ¿no? Pues yo creo que sería el dinero mejor invertido. Sí, sí. ¿No? Muchas veces Yo creo que se me- vería en ambos sentidos, ¿no? Más Sí, sí. oportunidades de empleo y las empresas estas, pues, mejorarían, serían más eficientes, a lo mejor el tamaño... Parcialmente va se, creciendo puede también. parcialmente se puede resolver con el tema de las prácticas en empresas, que puede ser una inserción laboral para Más o los menos chavales controlada. jóvenes que terminan las carreras y que actualmente están teniendo un problema importante. Pero bueno, tampoco, eso sería otro debate distinto totalmente y que posiblemente lo tengamos que hacer, ¿no? Yo creo que aquí ya por ir concretando, quedan, ya ir yo creo que aquí resumiendo. quedan líneas Sí, abiertas queda para, mucho, queda para mucho muchos abierto. temas. No nos da tiempo a entrar en temas concretos, como decía Fernando, ¿no? Yo me había apuntado varios que Sí, venía dejamos con el pie encima de la... cambiado, Claro, tengo claro, bueno, 7 u 8. hablar del corredor mediterráneo, Sí, hablar de la de la refinería de los iraníes, de la zona sería un buen franca. proyecto, hablar de la zona franca de Sevilla, del dragado del río, la industria 4.0, los Smart Grid, en fin. La Aquí refinería hay. de los iraníes me ha recordado a mí cuando en un momento determinado, hace ya unos cuantos añitos, el grupo Gamesa quiso entrar aquí en Sevilla comprando una empresa que entonces estaba lista a papeles, Lista. y hubo un determinado movimiento en la prensa de que los vascos iban a comprar, ¿no? Y se hundió el proyecto, claro. Julio, yo Porque siempre los vascos digo- iban, ¿no? O sea que por eso la refinería de los iraníes. Yo siempre digo, y lo tengo comprobado, que siempre que aparece alguien con un proyecto de envergadura, aparece la plataforma antiproyecto. Sí, sí, Eso sí, siempre sí, aparece sí, solo. sí, sí, sí. Siempre Bueno, aparece si solo. llegamos Ya, a tener por ir a concretando Antolín, ya. Antolín Sí, Iriaursa sí, claro. estuvo implicado. Bueno, y el miedo que le tema tiene un de político que le monte una Suzuki, plataforma y se echaron- y la prensa industria empezó a X, alargarlo ¿no? y Tienen y mucho Antolín- miedo. Sí, Perdona, no hablar todos a la vez, que si no nos enteramos. Mejor que él, pero no es eso lo que estoy buscando. Y es, en el lenguaje de nuestros políticos, la palabra industria sería cuestión, con estos software que hay de identificación de palabras, ¿cuántas veces en el Parlamento andaluz se ha hablado de industria? Industria Sí. Con no mayúsculas. sería- con Son mayúsculas. pocas, sí, son pocas. Y es que Bueno, claro, hubo un hay ministro- una ausencia, o sea, en esa escala de valores, por supuesto, los ecologistas están por encima nuestro totalmente, y más de los pobres mineros, que como bien sabes somos unos destructores, pero no es verdad. Pero bueno. Entonces, ¿cuántas veces se hablan de industria? O sea, escriben, y con sentido, eso es lo que me anima a pensar, que es que la generación de empleo de calidad, con permanencia. Un minero de exterior se tarda 3 años en tenerlo formado bien. De interior, entre 5 y 6 años, para que sepa hacer el ciclo completo de perforación, voladura, carga, sostenimiento y avance y perforación para hacer la siguiente voladura. 5 o 6 años. Entonces, una empresa seria no puede tener eso. Y me acuerdo que defendí en un congreso de UGT, con escándalo para algún señor con corbata de por aquí, del sentido de que minería y trabajo temporal es una cosa. Yo le dije, si no incompatible, es Dudosamente compatible. dudosamente compatible, exacto. Entonces, eso es. ¿Y quién habla de la industria? Fernando, que en línea esa, y ya te dejo, Venga, José Joaquín. te dejo a ti, que hubo un ministro que decía que la mejor política industrial es la que no existe. Solchaga. Sí, eso lo he dicho Bueno, mucho. no, es que- y yo añado más, el hombre destruye todo lo que no conoce. Entonces, cuando alguien, como un político, para ellos hablar de industria es una cosa desconocida, intenta por lo menos dejarlo de lado, y si lo puede destruir, lo destruye, ¿no? Eso sí que Yo estoy creo de que acuerdo contigo. la clave la has dicho tú. Es decir, es que no saben o no entienden, pero no dejan a su lado a personas cualificadas que les ayuden. Claro. José Joaquín, Yo ya me última quería apuntar intervención. Ten cuidado sobre lo con que ha eso. dicho Fernando, porque a veces parece que existe una dicotomía, ¿no? Industria, ecología, como que van totalmente por caminos divergentes, ¿no? Yo tengo la experiencia, he estado viviendo en el País Vasco y la industria está en los pueblos. Y el País Está en el Vasco- ADN de la el gente. País Vasco es muy ecologista, te pega unos paseos allí por la sierra, y yo he estado allí en industria y las truchas en el río, saltando en el río, y sin ningún problema. Y es que en Alemania, ahora voy mucho a Alemania por razones de trabajo, Alemania es un país muy industrial y muy ecologista. Y No es en incompatible pueblos lo que con quiere 1000 decir. habitantes Claro. y con empresas con 1000 empleados en un pueblo. Que es que el ecologista Y al es final se toma una perfectamente pastilla y se compatible, hace una o sea. radiografía y se hace una ecografía. Es que Oye. y tiene su automóvil. Bueno, Perdona, y ya para ir. Esa, que no veo esa incompatibilidad, creo que se puede Sí. hacer
estar a favor Claro, del ok. desarrollo industrial y hacerlo de una Naturalmente. forma ordenada. Me voy a permitir, respeto al medio sí, ambiente. me voy a permitir hacer la síntesis de las ideas que yo por lo menos he tomado para que queden aquí encima de la mesa. Posiblemente tengamos que seguir haciendo otro debate para entrar en cosas más concretas. Yo creo que ha sido un debate que va a aportar cosas, ¿no? Esto lo vamos a publicar luego en el canal YouTube de nuestro colegio, con lo cual va a poder estar a la vista de cualquiera, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero bueno, ya concretando un poquito las ideas que han salido aquí encima de la mesa, yo me he permitido desglosarlas entre las que corresponderían a la iniciativa pública y a las que tendría que hacer la iniciativa privada. La verdad es que a mí me salen como que un 70% correspondería a la iniciativa pública. Curiosamente, da la impresión de que es más lo público lo que tiene más que hacer en este objetivo común, ¿no? Pero vamos, para ir a cosas concretas, hemos hablado de la necesidad de suelo industrial de calidad, a ser posible, público. Hemos hablado de que hay unas leyes, fundamentalmente leyes ambientales y urbanísticas, que imposibilitan cualquier proyecto a largo plazo. Hemos hablado también de la necesidad de una energía barata como vector importante para que la industria pueda ser competitiva. También hemos hablado de que el impacto de las subvenciones no puede ser como hace 15 años, y eso pues puede también desincentivar a algunas empresas, porque ya nos hemos colocado a los niveles que podemos tener en otros países, ¿no? Hemos hablado también de la importancia del transporte intermodal y de el transporte por ferrocarril como vector importante para sacar nuestros productos y meterlos. Hemos hablado también de tener una legislación industrial facilitadora y, sobre todo, fomentar una ley de fomento industrial o de fomento de los sectores productivos, pues que sea acorde a lo que necesita la región y que aúne todas estas materias de las que estamos hablando y que no estén basadas por ahí en las legislaciones de las distintas consejerías, ¿no? Y que eso, digamos, signifique para el inversor que viene un respaldo y una garantía jurídica que le permita hacer su proyecto con total garantía. La necesidad también de modificar el sistema educativo, tanto a nivel de la FP, implantando la FP dual y reconvirtiendo también la FP, que sigue estudiando las cosas que se estudiaban hace 20 años y el mundo ha cambiado, y también una reconversión en el sistema educativo procedente de la universidad, que no está acercándose a las demandas que está pidiendo el mundo empresarial y, sobre todo, las demandas que va a tener la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial en la que ya estamos inmersos. Que hay que mitigar también la desmovilización industrial. Hay una palabra que creo que la has usado tú, Fernando, desmovilización industrial o deslocalización industrial. Para mí quizás sean sinónimos. Y hay que tomar medidas para frenarlo, porque si no vamos a ir mal. Y qué más cosas. Que hay que ganar peso en nuestra industria para que gane competitividad a su vez. Y esto yo creo que sería un objetivo compartido entre lo público y lo privado, es decir, que hay tanto lo público como lo privado. Si queremos ganar peso para mejorar la competitividad, pues tanto lo público como lo privado tiene mucho que hacer y que decir, ¿no? en estos aspectos, ¿no? Y luego, en la barra de la parte privada, yo me he apuntado aquí la necesidad de financiación, que creo que la ha apuntado Chema. Pues la necesidad de mejorar nuestras infraestructuras, fundamentalmente infraestructuras industriales, y que aquí se ha hablado del superpuerto de Algeciras, ¿no? Como gran foco de atracción de inversiones, ¿no? Hemos hablado también de la necesidad de aumentar la productividad, ya lo hemos dicho antes, y el fomento de la cultura emprendedora industrial, eso también hay que meterlo en el ADN de los jóvenes emprendedores industriales, y sobre todo conseguir que la sociedad civil empiece a moverse, porque las grandes ideas y las grandes apuestas tienen que partir de la sociedad civil, y luego que la sociedad civil hagamos funcionar a los políticos al ritmo del que pensemos que necesitamos en el largo plazo, no en el corto plazo,
que es un horizonte en el que el político se mira todos los días, sino en el largo plazo. Para eso la sociedad civil es la que tiene que dar el mayor peso y fundamentalmente los profesionales, los colegios profesionales, entre otros, ¿vale? Las confederaciones de empresarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, por mi parte, poco más. Agradeceros, por supuesto, vuestra presencia, vuestro interés, las ideas aportadas, que yo creo que han salido aquí muchas ideas muy interesantes, ¿no? Se ha dicho bien lo de que es muy importante, lo de se traduce en vía pactos de Estado, pero la necesidad de consensuar aspectos críticos de la vida de esta nación para que esto siga está ahí. Sí, lo hemos recogido, Sí. pienso yo, ¿no? ¿Cómo Podemos redactar de otra forma, ¿Cómo ¿no? lo decías? Lo hemos dicho como la necesidad de una ley de fomento de la industria, ¿no? Una cosa es ley de fomento y otras cosas, ya lo comentaremos en la próxima reunión. Voy a poner el caso del aceite de oliva. Lo conozco muy bien por la minería. Entonces, o ahí hay un pacto de Estado, o seguiremos produciendo la mitad del aceite de oliva mundial y los italianos comercializando la mitad del aceite de oliva. No puede ser. Bueno, lo mismo que hablar del sector agroindustrial, también podemos hablar del sector de la minería. A lo mejor habría que fomentar Es que traigo toda la cadena de valor, ¿no? Toda la cadena de valor, que no estemos exportando concentrado de cobre, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro debate. de Córdoba a Secen, cuando aquí somos los únicos que producimos. Sería otro debate. Es que falta todavía. Al final es valor añadido. Valor añadido, dar el valor añadido y cosas que aporten innovación, tecnología, Porque etcétera. mano de obra, Innovación, materia tecnología. prima y mano de obra, los países del tercer mundo. Claro. Ahí Y hay, aquí hay que darle valor añadido. Eso no Ahí- puede- Bueno, vamos a dejar ya esto porque esto da para otro debate y podemos estar otra hora y media. Y vamos a cansar a nuestros televidentes. Bueno, muchas Bueno. gracias a todos, chicos. Gracias. Venga, Gracias.